Bienvenidos a Talento en la Farmacia, el videopodcast donde hablaremos cómo el talento transforma farmacias. Bueno, un placer, bienvenidos, bienvenida. Hola. Marc y Gracias. Laura. Bueno, un gran placer teneros aquí y escucharos. Este videopodcast trata de escuchar el talento, que hay mucho, y bueno, y agradecida sobre todo de ver vuestra trayectoria y todo lo que habéis trabajado. Bueno, Marc es titular, también junto con tu mujer, Sí. Elena, ¿sí? Y cuéntame, vamos a empezar por Marc, y cuéntame cuál es tu trayectoria en esta farmacia, de dónde venías. Vale, bueno, pues nuestra trayectoria en la farmacia, en esta farmacia de Ripollet, pues bueno, nosotros veníamos anteriormente de tener una farmacia en Barcelona, en el barrio de Horta, en una farmacia muy pequeñita. Éramos mi mujer y yo solo, entonces era como que nos lo hacíamos todo entre nosotros dos. Y bueno, al final también pasamos toda la época de la pandemia, nos pilló justo a ella y a mí, pues en un periodo también de muchos cambios a nivel personal y también a nivel profesional, y dijimos, bueno, necesitamos alguna cosa que se nos adapte más y que esté sobre todo más cerca de casa, ¿no? Porque al final también se nos hacía un poco duro tener que bajar cada día a Barcelona, porque nosotros vivimos fuera de Barcelona y también se nos hacía un poco laborioso. Entonces, Porque allí erais el mini equipo que era Elena y tú. Elena y yo, sí. Que ya es un equipo, ¿eh? Sí. Era todo el día, porque al final la farmacia tenía un horario partido y era mañana y tarde, pero al final era todo el día puestos allí, ¿no? Y si también algún día uno de los dos se ponía enfermo, pues tampoco no tenías margen, ¿no? Tenía que estar, o el otro tenía que ir sí o sí, o estabas solo, y si era un día pues ajetreado, pues es lo que había, no había más, ¿no? Pero decidisteis aún así ser emprendedores y decir, vamos a comprar una farmacia más grande. Exacto, correcto. Bueno, al final, o sea, sí que es verdad que buscábamos una farmacia un poquito más grande, más cerca de casa y que tuviera algo de personal. Sí que es verdad que igual tampoco, no la farmacia que finalmente encontramos, pero también nos surgió la oportunidad y dijimos, pues esta oportunidad no la podemos desaprovechar, porque además también dentro de Ripollet es una farmacia que está muy bien ubicada y tenía un equipo de personas. En ese momento eran 5, creo. Y bueno, pues dijimos, pues venga, nos ponemos la manta a la cabeza y nos tiramos. Y la verdad es que este año, en noviembre, haremos ya 4 años, que se dice pronto. Y la verdad es que la experiencia súper bien, súper contentos y muy felices. Pero para que llegara ese cambio, vosotros os adelantasteis antes de comprar la farmacia y os formasteis. Sí. Cuéntame qué inquietudes teníais y qué buscasteis. Claro, como nosotros ya estábamos pensando en el cambio y sabíamos que lo que íbamos a encontrar tendría personal, nosotros queríamos un poco anticiparnos y estar preparados y formados para cuando llegara ese paso. Entonces, aprovechando un poco el impasse entre que dejas una, encuentras otra y estás un poco ahí a la espera de que encuentres lo que estás buscando, pues dijimos, aprovechamos y nos formamos. Y entonces fue ahí cuando miramos a ver dónde nos podíamos formar. Y bueno, pues yo también, como conozco algunas personas en el mundo que se han formado contigo, les dije, ostras, ¿qué tal la experiencia? ¿Los recomendáis? ¿Creéis que puede ser positivo pasar por el curso, etcétera? Y la verdad es que nos dijeron que sí, que sin duda. Y bueno, como también ya te conocía de antes, pues también sabía que seguramente todo lo que aprendiéramos iría bien. Qué bueno, o sea que os preparasteis antes a la gestión de farmacia, que ya sabíais, pero también al recurso humano. Claro. Porque adquiríais un equipo. Exacto. ¿Vale? Y eso teníais que tener esas habilidades. Claro, porque realmente en la carrera nadie te prepara para lo que es la gestión de los recursos humanos. O sea, te pueden preparar para muchas cosas, pero lo que es en sí la gestión no te preparan, y con personas todavía menos. Entonces, al final es lo más bonito, pero también es la parte más complicada. Y entonces nosotros queríamos estar bien preparados, pues un poco también para saber cómo hacerlo, y luego también, pues al final habíamos tenido modelos de cosas que nos gustaban o de otras cosas que no nos gustaban tanto, y un poco queríamos hacer nuestra propia receta, ¿no? Receta para saber cómo teníamos que aplicarlo en el trabajo.
qué bueno, hay titulares preparándose. Bueno, Laura, vamos a hablar con Laura, sí, porque además a ti te cambian los titulares. Cuando un equipo es adquirido por un titular, pues claro, al final miedos, ¿no? ¿Quién vendrá? ¿Quién no vendrá? ¿Cómo nos liderarán? Porque tú ya estabas en esa farmacia. Cuéntame un Bueno, poquito. no bien. Yo entré con ellos. O sea, yo no estaba en la plantilla. Cuando ellos adquirieron la farmacia, tuve la suerte. Todos eh, decís suerte, ¿eh? sí, Todos. Pero yo creo que se conjuntan todo para que estéis juntos. tuve la suerte de que ellos estaban buscando a un farmacéutico y bueno, encajaba mucho lo que ellos necesitaban con lo que yo buscaba. Y así fue, pues entré, además tenían un proyecto súper bonito, tenían muchas ganas y bueno, es que se te contagiaban las ganas. Y bueno, sin miedos, pues siempre, ¿no? Cuando vas a un proyecto nuevo con titulares nuevos, no, pues nunca sabes a ver. Y la verdad es que me sorprendieron gratamente porque, bueno, pues trabajamos muchas cosas que yo no había trabajado nunca con ninguno de los titulares que yo había tenido, que habían sido ya 3 farmacias diferentes. Mira, ya que hablas de eso, ¿qué diferencia, qué has notado diferente de ellos a otros titulares que tú has estado en farmacias? ¿Qué tienen? Pues primero la empatía, el que cuando tú les hablas o les explicas, te están poniendo toda su atención, o sea, te sientes escuchado. Y bueno, dentro de que son pues muy justos, valoran también pues que cada uno tenemos unas necesidades diferentes, somos personas diferentes y bueno, creo que es muy difícil y lo hacen muy bien. Y bueno, te sientes escuchada. Es que eso es el principal valor que un equipo tiene que tener para saber hacia dónde podemos ir y cómo nos podemos ayudar. Y si un titular no escucha a su equipo, pues a veces, por falta de tiempo, porque a veces en la farmacia no hay tiempo para escucharnos, pero importante reunirnos y escucharnos y tener la confianza de poder decirnos las cosas. A mí me han dicho que te definen como el corazón de la farmacia, Laura. Madre mía. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué aportas tú también al equipo y a los líderes? Bueno, a ver, yo creo que el equipo que tienen Marc y Elena, creo que es un equipo muy, bueno, muy bonito. La verdad es que tengo suerte de tener unas compañeras que son todas increíbles y como profesionales y como personas humanas. Em, y bueno, bien lo que yo hago, pues no lo sé. Sí que considero que soy empática también, pero me es muy fácil ponerme en el lugar del otro también por el tipo de ambiente que tenemos entre todos. ¿Qué hacéis en el equipo? Porque la labor de los titulares es importante, pero también el equipo hace esa cohesión. ¿Cómo os ayudáis entre vosotras? Nos comunicamos mucho. Es verdad que, bueno, como ellos se pusieron también en tus manos cuando empezaron, nos dieron herramientas de comunicación también a nosotras y yo creo que esa es la clave, que nos entendemos muy bien. Todos tenemos días, momentos, pero es verdad que si tú tienes las herramientas, ¿no? Para poder gestionar mejor una situación, pues todo va más fluido y mejor. Sí, porque no solo el titular que las puede pues aplicar en el equipo, sino que también el equipo valora el hecho de tener estas herramientas emocionales o de desarrollo, no solo para aplicarlas en su equipo, sino también el paciente y cliente. La labor importante de todas las personas es que primero os cuidéis vosotros y luego cuidáis. Ser ejemplo. Yo siempre digo, ser ejemplo. Porque estamos siempre diciéndole al cliente cómo podemos ayudarte, pero también dentro del equipo cómo nos podemos ayudar. Tu equipo, tus compañeras, ¿no? Porque no están aquí, ha venido Laura, pero evidentemente detrás hay un gran equipo. Muy bueno. ¿Qué características, qué diversidad hay dentro? Porque sois todas diferentes. Sí, pues es que sí, somos muy diferentes, pero creo que nos complementamos muy bien.
cada una pues lleva categorías diferentes que le apasionan a cada una de manera diferente. Después pues siempre tienes la persona que tiene pues ese humor especial, ¿no? Que le da el puntito al equipo también. Y bueno, yo creo que es que... Sí, o sea, aunque yo creo que el nexo de unión entre todas es que creo que tenemos la gran suerte de que todas son buenas personas. Entonces, sí que es verdad que cada una tiene sus características individuales que la hace única, pero a nivel colectivo todas son buenas personas. Entonces, trabajar con buenas personas es mucho más fácil, porque sabes que cuando tienes que comunicar alguna cosa o te tienen que comunicar alguna cosa, siempre va a haber un punto en el que nos vamos a entender. Y tampoco y además que las cosas tampoco no se dicen a malas, sino que se dicen con espíritu constructivo. Entonces creo que lo más importante del equipo que tenemos hoy en día es que tenemos la gran suerte de que todas son buenas personas. Y entonces, como todas son buenas personas, también entre ellas, también es mucho más fácil que se lleven bien porque se entienden entre ellas. Entonces, cuando hay una situación en la que, por ejemplo, puede haber alguna discrepancia, de seguida se intenta hablar entre ellas para poder llegar a un punto de unión. Es decir, que aquello no vaya a más. Y ostras, la verdad es que... Valor del equipo. Habéis trabajado los valores de equipo, donde todos inculcáis y trabajáis estos valores, sois pues eso, el reflejo de eso y valor para que haya esas características dentro del equipo. Pero evidentemente vosotros, ¿no? Tanto Elena como tú, habéis trabajado esa filosofía, habéis trabajado, yo quiero este equipo. Cuando decís suerte, que me gusta, también como líder tú has visto profesionales seguramente que no han estado implicados en su profesión, ¿sí? No en tu proyecto, que en tu proyecto sí, pero en su profesión, y eso también puede afectar al equipo. Cuando un profesional no siente que su labor está en la farmacia, también puede, pues eso, perjudicar al equipo. Y un propósito del líder es tener un equipo que sea talentoso y que quiera ayudar a las personas, pero tiene que ser innato. Sí, o sea, a ver, como tú dices, ¿no? Lo importante es que, aparte del talento, que yo creo que eso se tiene o no se tiene, sobre todo lo importante es también tener la predisposición y el compromiso. Y eso también es muy difícil. Entonces, Elena y yo lo hemos intentado trabajar muchísimo y creo que tenemos la gran suerte de que hoy en día todas las personas que colaboran con nosotros, porque al final para nosotros son compañeros, son colaboradores, tenemos la gran suerte de que se suman al carro juntamente con nosotros y muchas veces incluso tiran de nosotros, ¿no? Incluso igual tienes un día que estás un poco más pesimista por lo que sea y ves buenas caras, ves sonrisas, ostras, pues Es agradecer, ¿no? somos muy afortunados, la verdad. Claro. Yo al equipo también digo, no, ayudar al líder, porque el líder también, bueno, es persona y puede tener muchas fortalezas, pero alguna debilidad también y ayudarse mutuamente y que el líder sienta, los titulares sientan acompañados también. Pero al final sois profesionales que lleváis a cabo una labor, todos, en común. Cada uno tiene su propósito. Pero está claro. ¿Cómo te hace sentir a ti, Laura, el que te reconozcan, el que te escuchen, el que te valoren a nivel profesional? Pues a mí me empuja a mejorar. O sea, al final es verdad que tú tienes que estar orgulloso, ¿no? de ti mismo, de lo que haces, pero muchas veces decimos, pues se dicen muchas cosas, pero se tiende a decir más lo negativo, ¿no? A lo que tienes que mejorar. Y claro, el estar en un equipo que los titulares al revés, ¿no? Te dicen muchas veces más lo positivo, pues te sientes muy valorado y querido y al final eso te hace tener una energía mucho más positiva. Cuando hablamos del salario económico, evidentemente todos vamos a desarrollarnos y para ganar un dinero, pero también está el salario emocional. Cuando me siento bien, cuando me puedo desarrollar, cuando se me escucha, cuando puedo aportar. Claro, al final esto está equilibrado por todas las personas que hay dentro de un equipo. Porque está claro que si esto no es trabajado conjuntamente, no estará. Hay otros equipos que no han trabajado esto y que lo tienen.
pero no la han trabajado conjuntamente. ¿Crees que es importante que el líder participe o os forme en esto, que os dé estas herramientas o que hagáis cursos o que hagáis cosas de equipo? Sí, vamos, comparando, ¿no? Porque al final siempre comparas con tu propia experiencia, creo que es súper importante porque al final el rendimiento que va a haber al final va a ser mucho mejor. Y si el equipo puede estar motivado, el ambiente de trabajo es mejor, es que al final eres más feliz. Y en la vida al final tenemos que ser felices en el día a día, el presente. El hoy es lo que cuenta y eso al final es lo que te llevas cada día a casa. Sí, no es lo mismo ir a trabajar 8 horas que todos vamos o nuestra jornada laboral, pero claro, se multiplica cuando te sientes bien. En vez de llegar a casa estresado, agotada, llegar a casa pues cansado, cansada, pero satisfecho, satisfecha de haber hecho una labor diaria en la farmacia. Tenéis mucho trabajo y no paráis nunca, y farmacias llenas, yo siempre digo, pero está claro que este salario emocional se tiene que trabajar dentro de los equipos, y un titular que destine estas formaciones a cuidar de sus equipos es que enseguida, por eso no digo suerte, no digo que lo habéis trabajado, sois buenas personas, evidente, pero hay otros equipos que no se cuidan o no saben cómo. ¿Qué les dirías a otros titulares que puedan estar, pues eso, con un poco desesperados con su equipo, que no están implicados, que están desmotivados, porque los hay? ¿Qué les dirías? Bueno, primero habría que saber si el titular lo siente así o no, porque igual sí, siente que no. Le da absolutamente igual y ya está. Porque también hay titulares que prefieren vivir un poco en la inopia, o que si la farmacia tira, los problemas que haya internos entre el equipo, pues ya se lo harán y un poco le da igual. Entonces, si es un titular que mínimamente se preocupa por el bienestar de su equipo y por el bienestar de su farmacia, y detecta que hay cosas que no están funcionando, pues evidentemente tiene que formarse y tiene que estudiar y tiene que averiguar cómo intentar mejorar este tipo de cosas. Y luego, pues bueno, hay que ponerse en manos de gente experta y luego también transmitirlo al equipo. Es decir, primero hay que formarse y una vez estás formado, tienes que formar a tu equipo y tienes que transmitir cuál es tu objetivo y cuál es tu idea. Y el equipo, pues en principio, si todo va bien, te tiene que seguir, pero lo que tú decías, a veces puede ser que haya gente del equipo pues que no se ve en ese rol. Sí. Pues bueno, pues entonces hay que intentar hablarlo para poderlo gestionar, y si finalmente, por lo que sea, esa persona pues no se ve en ese rol que el titular quiere para la farmacia, pues oye, al final esto es una relación mercantil en la que si hay que terminar, se termina, y al final todos somos personas, pues oye, gracias por todo y que tengas suerte en el futuro. Claro. Mira, estos puntos que has tratado me gustan mucho, porque los titulares tienen que pasar por esa transformación, adquirir esas herramientas y tienen que cambiar comportamientos y hábitos que el titular tiene. Darse cuenta de que puede cambiarlo, porque además el equipo es un reflejo del liderazgo. ¿Sí? Entonces, si el liderazgo se cambia, el equipo se transforma, y también darle herramientas a los equipos. Entonces sale ganando tanto el titular porque siente que puede desarrollar y llevar a sus equipos a la mejor versión. El equipo al final ve que puede avanzar y desarrollarse y además ser escuchados y valorados. Entonces todo esto se multiplica haciendo esta formación. Pero primero el titular tiene que ser consciente de si lo necesita. Correcto. Entonces, claro, si tú ves a tu equipo que está en esta situación, sí que se puede. Sí que se puede. Lo único que tendrá que empezar a hacer ese trabajo interno, esa transformación, y externo, no solo interno, también externo, porque al final también en la farmacia, en el día a día, trabajáis la gestión del tiempo, la productividad, el ayudaros, ¿no? Muchas tareas internas que luego también tenéis que estar en el mostrador. O sea que es un trabajo en común de todos. No solo el titular, sino también en el equipo, y los profesionales agradecen, pues eso, tener estas herramientas de inteligencia emocional, que yo siempre le digo, movemos emociones ahí. ¿Sí? ¿Hacia dónde vas, Laura? ¿Cuál es tu futuro a nivel profesional dentro de la farmacia? ¿Qué es lo que te apasiona, te gusta? Bueno, yo espero seguir en el proyecto infinito. Bueno, pues mi idea sería
mejorar, claro, uno siempre quiere mejorar, seguir en la línea que ellos al final han sido las personas que me han enseñado a trabajar de esa manera, de hacer mucho la farmacia integrativa, trabajar mucho en el origen, no en la superficie. Entonces, esa es mi línea de trabajo, ¿no? Que por eso me gusta su proyecto porque cuida mucho la salud y al final los que estamos en este sector, ¿no? Pues es porque queremos trabajar y mejorar la salud de las personas. Así que espero verme, pues... Hasta la jubilación. Claro, por lo menos. hacia adelante. Además, cómo no, porque de las 22.200 y pico farmacias aproximadamente, bueno, pues no todas hacen esa gran labor que hacéis vosotros y eso es lo que marca la diferencia. Hay farmacias, sí, pero no como la vuestra. Sí, esa farmacia que cuida, que además tiene conocimiento, que cuando el cliente paciente entra en vuestra farmacia siente pues que ese ambiente, ese cuidado, ¿no? Y que forma parte de que es algo de sentir. No van allí porque el mejor producto, que también lo tenéis, sino que la buena atención y ese ánimo de seguir avanzando. O sea que yo he visto vuestro gran trabajo siempre y ahí estáis cada día, sobre todo disfrutando. Y sobre todo, pues ayudando a muchísima población que os necesita. Os agradezco muchísimo este vídeo podcast, esta conversación, donde habláis de liderazgo cercano, con respeto, pues ayudándoos todos a llevar a cabo vuestros roles y vuestras labores. Y no paro de sorprenderme de la gran labor que hacéis cada día. Es un placer escucharos, haberos tenido aquí. Gracias. Y nada, Igualmente. hasta la próxima y a seguir creciendo. Gracias, Desiree. Muchas gracias. Perfecto, Muchas merci. gracias. Gracias por formar parte del talento en la farmacia. Nos vemos en el próximo episodio donde el talento vuelve a ser el protagonista.